La respuesta corta y directa que usted necesita saber hoy es que la inteligencia artificial no viene a reemplazar su cerebro, sino a potenciarlo, porque el 70% de las tareas repetitivas que hoy le quitan tiempo van a ser automatizadas por completo. Los empleos que más van a transformarse en los próximos meses son la atención al cliente, el análisis de datos contables y la redacción de informes administrativos. No porque la máquina sea más inteligente que usted, sino porque es infinitamente más rápida procesando patrones. Imagínese que llega un lunes en la mañana a su oficina o a su lugar de trabajo habitual, tiene frente a usted una montaña de facturas por organizar, 3 reportes de ventas que no cuadran y una bandeja de entrada con 50 correos preguntando por lo mismo. Siente esa presión en el pecho, ¿verdad? El tiempo vuela y usted siente que su capacidad humana no alcanza para procesar tanto volumen. Ahora, visualice que tiene a un asistente sentado a su lado que no toma café, no se cansa y puede leer 10.000 documentos en un segundo. Usted le entrega la montaña de papeles y antes de que usted termine de dar el primer sorbo a su bebida, ese asistente le entrega todo clasificado, sumado y con los errores en color rojo. Este asistente no sabe lo que es una venta, ni entiende la alegría que siente usted cuando el negocio prospera. Simplemente ha aprendido a identificar que donde dice total, suele ir un número y que si ese número no coincide con la suma de los anteriores, hay un problema. Esta es la diferencia fundamental que vamos a desglosar hoy. La IA no está razonando como un filósofo, está calculando como una supercomputadora. Hola, qué gusto saludarlos. Soy Laura. Y aunque me ven rodeada de tecnología, les confieso que también sentí ese frío en el estómago la primera vez que escuché que las máquinas podrían hacer mi trabajo. He dedicado mucho tiempo a entender estas herramientas para explicarles a ustedes, de la forma más sencilla posible, que no debemos tener miedo, sino curiosidad. Muchos de ustedes me han escrito preocupados por el futuro de sus empleos, y por eso hoy vamos a abrir el capó de ese motor llamado inteligencia artificial para ver cómo piensa realmente. Para que nos entendamos desde el principio, debemos quitarle el misterio al término. Cuando escuchamos inteligencia artificial solemos imaginar robots de película que cobran vida, pero en realidad la IA es más parecida a un buscador de Google con esteroides o a un corrector de texto muy avanzado. La gran diferencia reside en dos conceptos, que es registrar y razonar. Registrar es lo que hace su memoria o un archivo de computadora. Usted guarda una foto y ahí se queda. Razonar, en cambio, es lo que hacemos nosotros los humanos cuando usamos la lógica para resolver un imprevisto. Si a usted se le pincha una llanta en una carretera solitaria, usted no solo recuerda que la llanta está desinflada, usted analiza el entorno, evalúa los riesgos, busca herramientas y decide si llama a una grúa o lo soluciona usted mismo basándose en su experiencia previa y en el sentido común. ¿Qué hace la IA entonces? Ella no razona, ella predice. Imagine que tiene un frasco lleno de canicas de colores. Si yo saco 100 canicas y 99 son azules, las probabilidades de que la siguiente sea azul es altísima. La IA hace exactamente eso con las palabras y los datos. No entiende el significado profundo de la palabra amor, pero ha leído tantos millones de textos sobre el amor que sabe perfectamente qué palabras suelen ir antes y después de ella. Es como un imitador experto que puede copiar la voz de un cantante sin saber solfeo. Ustedes se preguntarán, Laura, si no razona, ¿por qué parece tan inteligente? La respuesta está en la escala. Estas máquinas han sido entrenadas con casi todo lo que la humanidad ha escrito en Internet. Es como si alguien hubiera leído todos los libros de todas las bibliotecas del mundo y tuviera una memoria fotográfica perfecta. Cuando usted le hace una pregunta, la IA busca en su inmenso registro de patrones y construye una respuesta que suena lógica basándose en la estadística. Hablemos de los cambios en el trabajo. ¿Qué es lo que más nos inquieta? El 70% de la automatización de la que hablamos al inicio se refiere a lo que llamamos tareas de bajo valor cognitivo. Son esas labores que nos convierten en robots a nosotros, copiar datos de un Excel a otro, responder dudas frecuentes que ya están en el manual o transcribir grabaciones. Ahí es donde la IA gana por goleada. Pero ¿dónde pierde? Pierde en la empatía, en la creatividad genuina y en el juicio ético. Por ejemplo, una IA puede escribir un contrato legal perfecto basándose en miles de modelos previos, pero esa misma IA no puede sentarse con un cliente que está llorando porque está perdiendo su casa y entender el peso emocional de la situación para negociar con humanidad. La IA registra la ley, pero usted es quien razona la justicia. Esa distinción es su seguro de vida profesional. Si usted trabaja en ventas, en administración o incluso en educación,
Su nuevo rol ya no será el de procesador de información, sino del de curador o director. Usted será el jefe que revisa el trabajo de la máquina que hace en segundos. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de ser los que arrastran el lápiz a ser los que deciden hacia dónde debe ir el trazo. Muchos me dicen, es que me cuesta entender cómo una máquina puede crear una imagen o escribir un poema si no siente nada. Es una duda muy válida, piénselo como un collage. Si usted le pide a un niño que dibuje un perro astronauta, el niño usa su imaginación, si se lo pide a la IA. Ella busca en su base de datos cómo es un perro y cómo es un traje espacial, y fusiona los píxeles de manera que parezcan coherentes. No hubo un destello de inspiración, hubo un cálculo matemático de alta precisión. Esto nos lleva a un punto crucial para su tranquilidad. La IA es dependiente de nosotros. Sin nuestras preguntas, sin nuestras instrucciones y sobre todo sin nuestra supervisión, la IA es solo un motor apagado. El verdadero poder no está en la herramienta, sino en quien sabe usarla. Por eso, mi consejo juvenil pero sincero es que no intenten competir en velocidad contra la máquina. Ustedes van a perder esa carrera. En cambio, compitan en humanidad. Aprendan a preguntar, aprendan a dar instrucciones claras y sobre todo, mantengan siempre su espíritu crítico despierto. ¿Han notado que a veces la IA se equivoca con mucha seguridad? A eso los técnicos le llaman alucinación. Ocurre porque, como les dije, ella solo busca completar el patrón. Si no encuentra la pieza del rompecabezas, a veces inventa una que encaje por la forma, aunque el dibujo sea incorrecto. Aquí es donde usted es indispensable. Usted es el filtro de verdad. Usted sabe que el agua moja y que el fuego quema. Conceptos que para la IA solo son etiquetas de datos, no experiencias físicas. No se sienta mal si al principio le parece complicado. Recuerden cuando llegaron los primeros teléfonos celulares o cuando pasamos de la máquina de escribir a la computadora. Parecía el fin del mundo, pero solo fue el comienzo de una nueva etapa. La IA es el nuevo alfabeto. No todos tenemos que ser ingenieros para usarla, igual que no todos somos mecánicos para conducir un auto. Pero sí necesitamos saber dónde está el freno y cómo girar el volante. En conclusión, el panorama laboral está girando hacia un lugar donde lo que nos hace humanos será lo más valorado. Su capacidad de entender el contexto, de sentir compasión y de tomar decisiones morales es algo que ningún algoritmo podrá registrar nunca, porque no se puede convertir en un número. Estén tranquilos, el futuro no es de las máquinas, es de las personas que usan máquinas para llegar más lejos. Si este video les ha dado un poco de paz o les ha aclarado el panorama, me haría muy feliz que se suscribieran al canal. Aquí vamos a seguir aprendiendo juntos, paso a paso, sin palabras difíciles y siempre con la verdad por delante. Comenten aquí abajo qué es lo que más les asusta o qué herramienta les gustaría aprender a usar. Yo misma estaré leyendo sus dudas para que nuestro próximo encuentro sea aún más útil. También puede consultar con nuestro equipo de expertos si necesitan asesoría para implementar estas tecnologías en sus pequeños negocios o emprendimientos. No están solos en este proceso de aprendizaje. Gracias por acompañarme estos minutos, por su atención y por querer ser parte de esta evolución. Nos vemos en el próximo video para seguir descifrando este mundo digital con los pies en la tierra.